está la gente allí reunida. Y vamos a hablar también de la reforma laboral. ¿Cuál es a grandes rasgos la reforma laboral que pretendía sacar Milei, ya que según muchos especialistas, ¿no?, con el DNU, se modificaban artículos que de alguna manera destruían parte de la ley de contrato de trabajo? El doctor Nicolás Schick, creo que ya experto en este tema, nos está escuchando. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, ahí estaba planteada la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la reforma laboral que se intentaba sacar? Bueno, se intentó sacar, pero no se logró, porque en definitiva se había planteado un recorte de prácticamente toda la ley de contrato de trabajo, conformada por 44 artículos que fueron partes del decreto 7023, en donde era muy evidente que la Justicia Nacional del Trabajo iba a hacer lo que hizo, que era declarar su inaplicabilidad e inconstitucionalidad. Y por otro lado, bueno, en estos momentos es la Corte la que tiene la última palabra para determinar su procedencia o no. Lógicamente, yo menciono que esto iba a ser así porque no se cumplen ninguno de los requisitos que pide la Constitución en el 99, inciso 3, que son necesidad y urgencia. No había necesidad ni había urgencia para hacer semejante recorte tan drástico y, por supuesto, sin haber consultado absolutamente a nadie, los especializados, ni mucho menos haberse debatido en el Congreso, que es donde se debe debatir. Lo principal que se tocaba, doctor, del trabajador y de la ley de contrato de trabajo. Perdón, no escuché. ¿Qué era lo principal que se tocaba de la ley de contrato laboral? Bueno, se tocaba absolutamente todo, desde lo que era la contratación, lo que era la definición de una relación de trabajo, hasta la desvinculación. Es decir, se alteraba lo que era la definición propia de una relación de trabajo, y después se recortaban todas las multas, o sea que de alguna manera se premiaba a los empleadores incumplidores que tenían trabajadores no registrados, permitiéndole tenerlos de esa manera y desvincularlos gratuitamente. Lo que se hizo básicamente da la sensación, si uno lee en resumen, todo lo que se quiso hacer, pareciera que el trabajador es la casta, que es el responsable de haber destruido la economía, cuando es exactamente lo contrario. Y no hay ninguna razón para hacer esto. En primer lugar, porque la primera justificación que se utilizó para plasmar esto fue la industria del juicio. La industria del juicio no existe, es una ficción, no es real, y te lo voy a decir exactamente con estadísticas que no se mencionan, que justamente es publicada por la Cámara Nacional de Apelación al Trabajo, en donde esta modificación que se hizo, que afecta a 15 millones de trabajadores en todo el país, solamente en el año 2023 generó menos de 30.000 acciones judiciales, que te incluyó despidos, te incluyó accidentes, amparos. Entonces, la proporción es un 0,5%. Pero Nicolás, perdón la interrupción. Digo, 30.000 denuncias, en algunos casos, a algunas empresas las fundís. Digo, entiendo tu postura porque sos abogado, pero también del otro lado, la gente que quiere poner una empresa y un empleado le hace un juicio, a veces lo funde. Esa justamente es una posición que no es tal, porque primero que si un empleador cumple, si registra y cumple y paga los aportes, no hay ningún juicio. Punto si uno. Registra, cumple y paga los aportes, probablemente no pueda abrir el comercio. Digo, también creo que si registra todo al 100% y cumple, hay veces que hay cosas que primero no puede sostenerse, no puede solventarse en el tiempo. De todos modos, es un debate de un lado y el otro, vos sos abogado y lo entendés de esa manera. Mi pregunta va por acá. Ante el escenario que vamos a tener ahora, que va a tener que ver con una escasez laboral, ¿las normas que planteaba el DNU no pueden estar un poco más adecuadas a este nuevo proceso que vamos a tener de perder el proteccionismo laboral? No, porque justamente cuando hay más actividad es donde hay mayor cantidad de trabajo, donde hay más movimiento en la industria laboral y en la industria de los trabajadores. Entonces, lógicamente, como vos mencionas que puede haber casos, como yo también los tengo en mi propio estudio, donde hay empleadores que sufren juicios muy importantes, pero pues también las infracciones o ponerle las lesiones sobre un trabajador quizá que esté en negro y queda mutilado son muy importantes.
en ese caso, también nos encontramos con que, digamos, el objetivo del reclamo es justamente una reparación justa. Esto doctor. Es de una manera, como si uno dice, bueno, como hay muchos accidentes de tránsito, a pesar de que hay multas, bueno, entonces saquemos los semáforos porque no sirven. Y saquemos, no es así. Acá, justamente la estadística, que es lo que yo quiero dejar en claro, donde además el nivel de desempleo no es tal, porque hay un 6% de desempleo publicado, mencionado por el INDEC, donde ya es un organismo que, si bien sufrió cuestiones de credibilidad, hoy no es tal. Entonces no es que tampoco se va a generar mayor empleo. Acá la situación es otra. Yo entiendo y creo que la clave es no castigar al empleador con semejante cantidad de aportes y contribuciones que tiene que hacer, porque precisamente es casi el 70% del salario, entre el 60 y el 70% del salario, que se queda el Estado por registrar un trabajador. Entonces eso es lo que desalienta a no tener registrado. Yo creo que ningún empleador quiere, digamos, no tener registrado un trabajador y estar en riesgo, pero a veces cuando uno se pone a hacer las cuentas y es entendible, un cálculo financiero, y dice, bueno, yo prefiero dárselo al trabajador y no tenerlo totalmente registrado, y bueno, las consecuencias después son otras, pero de la forma que estaba planteado todo esto, también es el Estado el que pierde. Doctor, ¿me escucha? Cuando un empleado... Doctor, ¿escucha? Sí. Una pregunta, por sí o por no, como se diría en otra época. Me permito reversionar la pregunta de Angie, mi compañera de trabajo. ¿Usted conoce más empresas que hayan cerrado porque tuvieron que pagar una indemnización impagable? ¿O conoce más empresas que hayan cerrado porque las malas políticas económicas llevaron a una recesión galopante que le secó los bolsillos a la gente? Mira, te lo voy a responder. Ese fue el mismo argumento que se utilizó en el 2002, cuando la Corte sacó un fallo justamente prohibiendo la extensión de responsabilidad a los integrantes de las sociedades y decían que eran los trabajadores o los juicios laborales que eran los que iban a generar incertidumbre, imprecisión, falta de inversión, y eso no es así. Justamente cuando las empresas se cierran no es por un juicio o no, porque yo te puedo decir también del otro lado que hay muchas empresas que vacían su patrimonio para no responder a los reclamos, que transfieren a otros socios, que digamos, cometen fraudes y simulaciones, que para eso hay todo un sistema legal de seguimiento, pero ninguna empresa va a dejar de invertir por la contratación de un trabajador, y la onerosidad justamente se da, como mencionaba, por la cantidad de cargas tributarias que hay. Y además te menciono otra cosa, los trabajadores no buscan un trabajo con intención de generar un reclamo. Puede haber alguna patología como la hay en todas las actividades, que eso puede estar, yo no digo que no, pero no es la base. Ninguna empresa cierra porque dice, no, yo tengo que contratar más trabajadores, entonces el costo va a ser mayor. Miran el país, miran la inflación, miran las condiciones de seguridad, las condiciones de la justicia, no es estrictamente el mercado laboral. Entonces, y lo que se busca generar acá, si bien hablan de previsibilidad, generan exactamente lo contrario. Muy bien, doctor. ¿Por qué? Porque si uno, acá por ejemplo se cuestionan mucho las multas de la ley de empleo que se aplican justamente a relaciones de trabajo o no registradas o mal registradas. Hoy existe una normativa donde te determina exactamente cuánto es lo que le corresponde a un trabajador que no está registrado. Si eso se saca, con todo derecho un trabajador va a la justicia, demuestra que no está registrado y hace una acción por daños y perjuicios que es muchísimo más, puede dar una indemnización muchísimo mayor. Entonces, doctor, lo que voy es que se genera también una imprevisibilidad con todo esto, mayor. Quedó claro. Muchísimas gracias por este contacto, por su aporte.